En esta diapositiva nos muestran algunos métodos utilizados sobre todo en el diagnóstico basados en biología molecular. Entonces aquí tenemos un cariotipo, nos dicen que estos cariotipos se aíslan células, por ejemplo de la médula ósea o células sanguíneas, se cultivan, se sincronizan, se dejan que lleguen a metafase, se detienen porque en metafase es donde los cromosomas tienen su mayor nivel de compactación. Una vez se detienen las células en metafase, se colocan sobre una lámina de vidrio, se colorean, por ejemplo con Gibson, para hacer el bandeo G. Y posteriormente se organizan, se toman fotografías y se organizan. Entonces en este caso nos dicen que este es un cariotipo anormal porque hay una aneuploidía, es decir, un número de cromosomas que no es múltiplo de 23. Entonces en este caso hay 47 cromosomas. Nos dicen además que los cariotipos máximo nos sirven para detectar mutaciones que tengan más de 5 millones de pares de bases. Si tienen menos de 5 millones de pares de bases, no se alcanzan a detectar ese tipo de mutaciones. En este caso nos están mostrando otra técnica, que es la técnica de Fish, que es la hibridización con sondas fluorescentes en muestras de tejido, en células también. Entonces aquí nos están mostrando una célula de cáncer de mama. Se supone que esta sonda fluorescente verde hibridiza con los centrómeros. Si esto es una sola célula, solo deberían haber dos señales verdes, porque habrían solo dos centrómeros. Sin embargo aquí se ven tres. Y la sonda roja nos está detectando el gen que codifica para un receptor del factor de crecimiento epidémico, que es el HER2. En teoría en una célula normal solo deberían haber dos centrómeros y dos alelos que codifiquen para el receptor HER2. Entonces en este caso, como hay muchas más copias de HER2 que 2, entonces se dice que hay una amplificación en el número de genes en esta célula que codifican para HER2, y que eso hace parte de la biología molecular del cáncer de mama de esta paciente. Nos dicen que las mutaciones, para poderlas detectar por FISH, deben ser mayores a 150.000 pares de bases. Sin embargo, ahí también nos dice que esta técnica sirve para detectar microdeleciones o microduplicaciones de 1 millón a 3 millones de pares de bases. De todas maneras, detecta mutaciones que no alcanzan a ser detectadas por el cariotipo. Sin embargo, ya mutaciones más pequeñas no las alcanza a detectar la técnica de Fish. Luego nos hablan de una técnica que es la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Nos dicen que es para amplificar uno o algunos genes. Nos dicen que deben haber un primer que va hacia adelante, que se une a la DNA de la parte inferior, y un primer reverso que se une al DNA de la cadena superior. Después de la reacción de PCR, entonces todos los DNAs que se producen se llaman amplicones. Entonces, inicialmente se aísla el DNA del paciente, se calienta a 95 grados. ¿Para qué? Para separar las dos cadenas. Luego se enfría a 55 grados centígrados. ¿Para qué? Para permitir la unión de los primers. El primer que va hacia adelante y el primer que va hacia atrás. Posteriormente se pasa a 72 grados centígrados, que es la temperatura ideal de la DNA polimerasa, que es una polimerasa de
microorganismos que viven en termales, en regiones de altas temperaturas. Este ciclo de 95, 55 y 72 grados centígrados se repite varias veces. Si se repite 20 veces se logra amplificar el DNA inicial en 1.000.000 de pares de bases con esta fórmula, y si se repite 30 veces, 2 a la 30, significa que se amplifica 1.000.000.000 de pares de bases, 1.000.000.000 gringo, es decir, 1.000.000.000 de pares de bases. Hay una variación del PCR que es el PCR cuantitativo o qPCR. Entonces, en ese qPCR se utilizan sondas fluorescentes y se establece un umbral. Entonces, ese umbral es el ciclo en el cual nos mide cuando en la muestra se produce una fluorescencia en ese umbral. Entonces alcanza ese umbral de fluorescencia. Entonces, dependiendo del ciclo en el que se alcance esa determinada cantidad de fluorescencia, nos determina qué cantidad inicial de DNA en la muestra se tenía. Entonces, aquí nos están mostrando una curva con la cual nosotros determinamos la concentración. Entonces, aquí en el eje de la Y está en los ciclos, y aquí en el eje de las X está el logaritmo de la concentración. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que si en este punto, en el ciclo 22, se alcanza este nivel de fluorescencia, entonces significa que hay es una alta concentración de DNA en la muestra inicial. Si se detecta en el ciclo 28, entonces nos da que la concentración inicial de DNA o RNA en la muestra era mucho más baja. Entonces, mediante esta técnica, el qPCR o el PCR cuantitativo, se logra determinar la cantidad de RNA o DNA que había inicialmente. Otra técnica que se utiliza para el diagnóstico es detectar mutaciones que nos cambian los sitios de restricción. Entonces, por ejemplo, aquí esta secuencia GTGC no es reconocida por una enzima de restricción, que es la enzima SAU3. Entonces, aquí ocurre una mutación donde una guanina se cambia por una adenina y aparece el sitio GTAC. Entonces, este sitio se ha reconocido por la enzima SAU, y entonces nos sirve para detectar esta mutación. Tiene que haber alteración en la secuencia en un sitio de restricción. Esta otra técnica es la análisis de el efecto de la temperatura sobre la separación de dos cadenas. Entonces, aquí se utiliza un DNA que se amplificó previamente por PCR. Posteriormente a ese DNA se le permite la unión de dos sondas, una que tiene un cromóforo donador y una que tiene un cromóforo aceptor. Entonces, esta sonda tiene una secuencia que aparea completamente con el gen normal. Entonces tendría la máximo nivel de hibridización cuando el gen es normal, pero también hibrida con el gen anormal, con la diferencia que con la temperatura se desprendería más fácilmente si el gen tiene mutaciones, y permanecería más tiempo pegada a pesar de que se caliente si no hay mutaciones. Entonces
después de que se amplifica, se pegan las sondas, se hace PCR en tiempo real, independientemente de que haya mutaciones. Inicialmente la fluorescencia, aquí están viendo fluorescencia, es altísima, así haya mutaciones. Posteriormente se va calentando, entonces si hay mutaciones, esta prueba número 2 se separa más rápidamente, entonces desaparece muy rápidamente la fluorescencia. Esta sería un control, un homocigótico normal. Entonces esta prueba se desprende menos fácilmente. Entonces, a pesar de que subamos la temperatura, va a permanecer unida y va a durar por más tiempo la fluorescencia. En este es un heterocigótico, es decir, uno de los dos alelos es normal y el otro es anormal. Entonces tiene una temperatura intermedia en la separación de la prueba número 2. En un alelo la prueba 2 permanece pegada y en el otro alelo la prueba 2 se separa mucho más rápidamente. Por eso hay una temperatura intermedia en la cual se da la separación. En esta parte de la diapositiva, nos están mostrando una técnica de microarreglos. ¿En qué consiste? Entonces, supongamos que este es el cromosoma 2. Entonces se colocan en una celdita de vidrio, se colocan miles o millones de fragmentos de este cromosoma y posteriormente se utilizan sondas que pueden hibridar con todos los fragmentos del cromosoma. Entonces aquí vemos que hay una región en el cual no hibridó nada con los segmentos del cromosoma. ¿Qué significa? Que aquí se perdió, aquí en esta zona hubo una serie de fragmentos de un paciente que no hibridaron con una región del cromosoma. Entonces, ¿qué significa? Que en este paciente se perdieron un fragmento de este cromosoma 2. Entonces aquí nos dicen hubo una pérdida de 2.1 millones de pares de bases en ese paciente. Entonces esta técnica de microarreglos nos permite detectar de lesiones. En este caso nos hablan de otra técnica, que es la técnica de secuenciación de Sanger, que se basa en los didesoxinucleótidos. Entonces cuando se pega un didesoxinucleótido, la cadena se detiene, cada didesoxinucleótido está marcado con fluorescencia. Entonces aquí hay un gen normal y un gen anormal. Entonces el gen normal tenía timina y se cambió por adenina. Entonces en la secuenciación, ¿qué se detecta? Que aquí hay un alelo que tiene fluorescencia verde, es decir, adenina, y el otro alelo tiene fluorescencia roja, es decir, tiene timina. Entonces en uno de los dos alelos hubo una mutación de timina por adenina. Entonces esto es la aplicación en un paciente que tiene un nódulo pulmonar. Finalmente, en esta gráfica nos muestran un método de secuenciación, que son los métodos de secuenciación de última generación, en los cuales se secuencian el DNA que ha sido fragmentado. Entonces cada un segmento de DNA es secuenciado varias veces. Este segmento es secuenciado por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 veces. Entonces ya después con esa información se organiza en un software y se arma la secuencia de todos los cromosomas o la secuencia de todos los exones, dependiendo, o la secuencia de un número determinado de genes, si uno está estudiando, por ejemplo, unos genes que están relacionados con cáncer de mama, con cáncer de pulmón o con cáncer de próstata.